Venezuela es un país que siempre está dando de qué hablar. Primero, por el tema de la economía, el petróleo o su política, pero también por sus destinos turísticos o por la cantidad de mujeres bellas que han ganado algún concurso de belleza. Y ahora, más recientemente, por un fenómeno que se ha hecho muy conocido a nivel mundial, aquel dicho que dice que Venezuela se arregló. Pero bueno, por lo que sea, nuestro país siempre está en el ojo de las noticias. Eso hace que personas de todo el mundo quieran saber o visitar este bonito país. Algunos por curiosidad y otros simplemente por aventura. Sea como sea, si está en tus planes venir a visitar Venezuela, hay 7 cosas que no debes hacer por ningún motivo. Sin duda que en cada país hay cosas que no debemos hacer, cosas que es recomendable para un turista o una persona que tiene muchos años sin regresar a su país hacer. Por supuesto, aquí en Venezuela no es diferente. Es que desde hace algunos años en el país ya se han presentado diferentes cambios que han traído con ellos que nuevas cosas estén prohibidas para algunos o, mejor dicho, no recomendadas hacer. Yo quiero que me acompañen a hacer un recorrido para que sepas cuáles son las 7 cosas que no debes hacer cuando regreses aquí a Venezuela. Sin duda, uno de los temas más controversiales es la política. Uno de los principales temas que no debes hablar, bueno, en mi recomendación, cuando vuelves aquí a Venezuela. Hablando de política, es que actualmente en Venezuela ha ocurrido un fenómeno que hablar de política es un tema un poco delicado y para muchos quizás hasta prohibido. Si no lo sabías, durante la década pasada la política en Venezuela era un tema algo antagónico. Muchas familias que fueron divididas por la misma razón. En la actualidad, el venezolano ha cambiado. El tema político ya no es el protagonista en una conversación. Pasó a estar prácticamente en un segundo plano. El venezolano de a pie ya no le interesa hablar del tema. Son muchos años de frustración que no generaron en nada provechoso para el país. En la actualidad el tema es prácticamente tabú. Si tienes muchos años sin venir a Venezuela o es primera vez que vienes al país, no hables de este tema político. La verdad no es lo más recomendable. A la mayoría de los venezolanos ya prácticamente no le interesa. No te preocupes, si te interesa el tema, seguramente en cualquier momento va a salir solo. Y hablando de gente, esto me lleva a tocar el tema económico. Un tema bastante polémico en la actualidad. Responder a algún desconocido en la calle. La verdad que es algo de lo menos recomendable hacer cuando vengas aquí a Venezuela. Y es que hablar de economía en Venezuela es un tema algo vertiginoso. La economía venezolana es como una montaña rusa, sube y baja constantemente. Muchos afirman que es una burbuja económica y que en cualquier momento puede estallar nuevamente. Y otros que es una mejora notable de la economía nacional y que no se puede negar. Como ven, hay diferentes puntos de vista. Pero ya lo saben, es que estamos en Venezuela. Sea como sea, lo que sí es cierto es que a raíz del implemento del dólar de facto en el país, ha hecho que miles de venezolanos se integren a la economía nacional con los llamados emprendimientos que se ven a todo lo largo y ancho de Venezuela. ¿Sí? Son emprendimientos que se han creado de todos los tipos que te puedas imaginar. Algo que sin duda te agarrará de sorpresa cuando llegues al país. Sin embargo, muchos los catalogan como algo positivo.
Pero con esto vienen también las oportunidades de muchos estafadores de hacer sus trampas, en especial a los que llegan al país. Te van a ofrecer cambiar dólares. Cuidado, pueden ser una estafa. O quizás te escriba algún mensaje de WhatsApp por ahí pidiéndote ayuda o haciéndose pasar por algún familiar. Cuidado con esto porque en Venezuela es muy común este tipo de estafa, sobre todo a los que recién llegan al país. Por ningún motivo respondas estos mensajes o acceder a vender alguna joya que traigas de afuera, algún reloj o algún artículo de valor a cualquier persona en la calle, también sería algo muy peligroso. Como los famosos compradores de oros que se ven en muchas esquinas en los centros de la ciudad. Son llamados los cazabobo aquí en Venezuela. Y hablando de vender o comprar, esto me hace pasar al próximo punto. Una de las cosas más delicadas, pero más difícil de no hacer. La comida venezolana definitivamente para mí es una de mis debilidades. Pero resulta ser que desde hace un tiempo en Venezuela, a raíz de la dolarización no oficial, se han comenzado a crear miles y miles de emprendimientos, entre ellos los emprendimientos de comida rápida muy barata. Si no eres venezolano y es primera vez que vienes al país, mi recomendación es no comprar comida barata callejera. Ahora las calles de Venezuela están llenas de comida barata ambulante, emprendimientos de todos los tipos que te puedas imaginar de comida. Consigues los famosos combos de 2 arepas y un jugo por tan solo $1, o 2 pastelitos y un tequeño también por el mismo precio. Sí, es verdad, hay que decir que hay buenos emprendimientos, pero también están los de dudosa procedencia. Y es que para nadie es un secreto que la comida callejera venezolana es muy buena, pero como dice el dicho, lo barato es por algo. Sucede que muchas de estas ofertas de comida están hechas con productos de mala calidad. El detalle es que para la mayoría de los venezolanos consumir estos alimentos no significa ningún riesgo de salud, pero para una persona que viene de afuera y no está acostumbrada a lidiar con la calidad de higiene con que están elaborados estos alimentos, se expone a contraer alguna enfermedad estomacal muy grave, la verdad. Y esto te puede costar bastante caro. Ya sabemos los precios de los hospitales privados en Venezuela y ni se te ocurra ir a uno público. Es que acceder a un hospital público en Venezuela no es lo más recomendable, ya que la mayoría de ellos están pobremente equipados y en muy mal estado. Y si quieres ir a una clínica privada, hay muchas, sí, la verdad, y algunas hasta increíbles. Por el nivel de lujo que ostentan, parecen más un hotel 5 estrellas que un hospital privado. El detalle está que acceder a una simple consulta te puede salir alrededor de los 50 y hasta $120 como mínimo. Así que mejor no comas comida barata en las calles si no quieres tener una mala experiencia en tu visita. Otra de las cosas que sin duda debes tener mucho cuidado de no hacer cuando regreses a Venezuela es visitar algún médico de dudosa reputación. Esto me lleva a tocar otro punto. Desde hace un tiempo, Venezuela se ha convertido en uno de los destinos para hacerse intervenciones quirúrgicas. Muchos extranjeros eligen este país por las referencias y prestigio de muchos médicos venezolanos, que como
diferencia, muchas personas se dejan llevar por las miles de mises que se operan cada año en el país, o quizás por los bajos costos que en comparación con sus países de origen, pues prácticamente una operación es regalada. Todo esto ha traído como consecuencia el origen de miles de consultorios de médicos un tanto fraudulentos, que ofrecen grandes cambios estéticos por medio de cirugías a muy bajo costo. Estos consultorios normalmente están en apartamentos o casas de dudosa procedencia. Hay algo que nunca por ningún motivo debes hacer, es ir a estos sitios. La buena noticia es que el gobierno nacional le ha metido la lupa a este tema y cada día son desarticulados nuevos consultorios falsos. Cosas más importantes si vienes a Venezuela después de muchísimos años de no visitarla es no llamar la atención. Esto me lleva al siguiente tema, el de la seguridad. Algo polémico para muchos, ya que para nadie es un secreto que Venezuela siempre ha sido noticia por el tema de la inseguridad. Aunque esto desde los 2 últimos años ha ido cambiando. Según últimos informes, la delincuencia en Venezuela ha disminuido notablemente. Razones son muchas. Algunas personas afirman que esto es debido a que muchas bandas delictivas han sido desarticuladas por los organismos de seguridad. Y otras afirman que muchos de estos delincuentes simplemente se han ido del país. Aunque ya es más normal ver a la gente en las calles con teléfonos, laptops y algunos más atrevidos usando joyas, la verdad es que evita por todos los medios llamar la atención. Esto seguramente te evitará algún problemita. En Venezuela, a un turista o una persona recién llegada al país lo reconocen muy fácilmente. En las esquinas siempre habrán rateros al acecho de cualquier incauto. La verdad es que si no quieres tener algún problema en Venezuela con la inseguridad, lo mejor es que por ningún motivo quieras llamar la atención. Evita viajar por carretera en Venezuela. Antes, viajar en Venezuela por carretera era contemplar una película disfrutando de sus bellezas naturales. Pero ocurre que a raíz de que las ciudades ahora están más custodiadas, muchas bandas delictivas han tomado las carreteras como suyas, donde en muchas ocasiones toman a los viajeros sencillamente para robar. No quiero decir que esto pase todo el tiempo o que ocurra en cualquier carretera de viaje aquí en Venezuela, pero sí que sepas que es una posibilidad que puede ocurrir. Si quieres evitar una mala experiencia, evítate viajar por carretera. Ya sabemos que para un turista que está afuera en muchos países está acostumbrado a tomar agua del grifo. O para muchos de los venezolanos que ya tienen muchísimos años afuera, viviendo en cualquier país de estos del primer mundo. Definitivamente una de las cosas que no debes hacer cuando vuelvas a Venezuela es tomar agua del grifo. El tema del agua en Venezuela es un tanto incómodo tocar. Ya sabemos que en Venezuela la escasez de agua es algo cotidiano, mientras que en muchos países el agua es potable y la puedes consumir directo del grifo. Aquí apenas llega una vez por mes. Esto lleva a que muchas de estas aguas sean almacenadas en tanques y cuando llega directo del tubo, llega con un sedimento que hace imposible su consumo directo.
Si quieres evitar contraer alguna enfermedad, debes evitar por todos los medios tomar agua del grifo. Si es posible, el consumo de agua mineral sería lo más sugerido para una persona que no está acostumbrada a consumir agua de este tipo. Recuerda que enfermarte en Venezuela no es una opción. Sin duda, Venezuela es un país de gente alegre. País que te sorprende desde el primer día que llegas, llena de contrastes, pero sobre todo de gente amable y con buen humor. Por cierto, te dejo esta última cosa que no debes hacer: no molestarte por alguna broma. Es que el venezolano es bien echador de broma, y si estás recién llegado o eres nuevo en el país, van a querer hacerte reír, pero molestarte también. Relájate, disfruta y nunca te molestes. Como dice aquí, te tocará doble trabajo. Si lo haces, molestarte y volverte a contentar. Bien, yo espero que con este recorrido y haberles comentado un poquito de estas 7 particularidades que ahora se viven en Venezuela, yo espero que te haya servido como una especie de video informativo para que cuando regreses al país puedas tener en cuenta estos factores que en muchos casos son importantes para una persona que no sabe, después de tantos años, cómo han cambiado las cosas y cómo se miran las cosas desde otro punto de vista. Yo espero que les haya gustado este video. No se olviden que si quieres tener más información acerca de mi canal, seguirme por mi Instagram, @josemalón, y que me regales un like. Recuerda que hacer estos videos cuesta muchísimo trabajo y a veces hasta exponemos nuestras vidas. Espero que compartan este video para que llegue a muchísimas más personas. Que me dejen en los comentarios qué fue lo que más te interesó de este video. Para mí fue un gusto que me acompañen y decirles que nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Adiós.